Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado que vivir sin guerra no necesariamente significa vivir en paz? Hoy vamos a hablar de uno de los pensadores más importantes en tema de la paz, Johan Galtung, el padre de los estudios modernos de la paz. Prepárense para ver la paz desde una perspectiva que probablemente nunca hayas considerado. ¿Quién es Johan Galtung? Johan Galtung es un sociólogo noruego nacido en 1930. Fundó el Instituto de Investigación sobre la Paz en Oslo y ha trabajado como mediador de más de 100 conflictos alrededor del mundo. Su mayor aporte fue demostrar que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino algo mucho más profundo. Galtung distingue dos tipos de paz. Primero está la paz negativa, en la cual él habla de la ausencia de violencia directa, es decir, que no haya guerra, tiroteos, ataques, en sí esa violencia que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de guerra. Pero esto no significa que haya bienestar o justicia, ¿ok? Y por otro lado está la paz positiva, que es una paz mucho más completa, ya que en la cual en ella hay justicia, equidad, bienestar, derechos básicos, entre muchas más cosas como la participación ciudadana. Sí, es una paz mucho más completa. En otras palabras, este tipo de paz no significa que no haya violencia solamente, sino que el país esté en unas condiciones en las cuales sea imposible que la violencia surja. Bueno, en resumen, un país sin guerra, en el cual no se cumplan los derechos humanos, en el cual haya racismo, haya pobreza, sería un país con paz negativa. Y por otro lado, un país en el cual esté sin guerra, haya equidad, se cumplan los derechos garantizados, o sea, que los derechos están garantizados para todos y que no haya pobreza, o sea, todo esto sería un país con paz positiva, por así decirlo. Otro concepto el cual Galtung habla mucho es sobre el triángulo de la violencia, en el cual hay tres tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Primero hablemos de la violencia directa, el cual es la violencia que nosotros podemos ver, la violencia visible, ya que son los conflictos armados, los golpes, los asesinatos, etc. De segundo tenemos la violencia estructural, que es cuando las estructuras sociales impiden que los ciudadanos vivan con dignidad, por así decirlo. Es decir, cuando hay mucha pobreza, cuando hay desigualdad, cuando hay falta de acceso a cosas como la educación o la salud. Ya por último tenemos la violencia cultural, que es cuando justifican o normalizan la violencia gracias a las ideales, las religiones, los discursos, etc. Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, el machismo, el nacionalismo extremo, el racismo, y eso serían pues un ejemplo de la violencia cultural. Galtung muestra esto, como le dije antes, como un triángulo o como una pirámide o un iceberg, por así decirlo, el cual aquí en la cima está la violencia directa y abajo está la cultural y la estructural, que digamos que son las que menos se ven, pero son las que pueden llegar a ser más peligrosas. Bueno, si nos ponemos a pensar, la teoría de Galtung hoy en día sigue siendo muy visible, la verdad, porque muchos países viven en lo que Galtung llamaría paz negativa. Bueno, para darles ejemplos de algunos países, podemos hablar sobre Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un país en el cual no está en un conflicto armado entre ellos, la verdad, no se puede ver una violencia directa, pero sí sufre graves problemas de violencia estructural y cultural, como el racismo sistémico o, por ejemplo, la pobreza en comunidades marginales y también la violencia policial. Bueno, hablando sobre Colombia, Colombia es un país en el cual han habido varios acuerdos de paz para los grupos armados. Sin embargo, se sigue viendo bastante violencia estructural en las zonas rurales, por ejemplo, la pobreza extrema también, el desplazamiento forzado y también el asesinato a líderes sociales. Hablando de Sudáfrica, Sudáfrica ya no vive bajo el apartheid, pero sin embargo sigue sufriendo como varios conflictos estructurales también debido a la raza o a las clases sociales. Por otro lado, podemos ver países como Suecia o Noruega, los cuales no están en ningún conflicto y en verdad tienen una paz positiva,
ya que tienen altos niveles de igualdad, tienen buenos servicios públicos así de calidad y también tienen un sistema político, por así decirlo, inclusivo. Estos ejemplos muestran que la paz no solo es evitar las guerras, sino también brindar a los ciudadanos vidas dignas, justas y equitativas pues para todos. En conclusión, Johan Galtung nos demuestra que la paz verdaderamente no se trata de evitar bombardeos, tiros ni nada de eso. Ni tampoco se trata de que la gente se mate entre sí. Se trata de que la gente tampoco se muera de hambre, un lugar en el que no haya discriminación, donde los derechos humanos se respeten todos los días. Eso sí es un lugar con paz. La paz positiva es una construcción diaria, por así decirlo. O sea, implica justicia, implica equidad, implica bastantes cosas que pues ya nombré antes. Y no solo basta con firmar contratos, firmar acuerdos, tratados y evitar conflictos armados como en el caso de Colombia, no. Tenemos que transformar las estructuras que causan sufrimiento y cuestionarnos las ideales o las ideales culturales que normalizan excluir a las personas por la raza, por la clase social, pues por muchas cosas que en verdad a lo único que nos llevan es una paz negativa, como dice Galtung. Entonces pues yo creo que no solamente aquí en Colombia, en la cual se ve mucho, sino en varios países, si las personas se dan cuenta de esto, pueden llegar a tener una paz positiva. Y nada, espero que con este video hayan aprendido como cuáles las ideas principales de Johan Galtung y que se hayan puesto conscientes como de qué países están en paz positiva y en paz negativa, y que igual, así como en el iceberg, nosotros realmente solo vemos la violencia directa, pero abajo están las más importantes, que son las estructurales y las culturales, que son las que tenemos normalizadas, y por eso es que en verdad vivimos en un país con paz negativa.